carisma, manifestación de la gracia. De la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 4. Hay diversidad de carismas, pero el mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Diversidad de carismas, un mismo espíritu. Por eso el carisma es una manifestación de la gracia del Espíritu. El Espíritu Santo es el mayor carisma para la iglesia, expiración del Padre. Pero también el Espíritu Santo es dador de los carismas. Por eso Karl Rahner integró muy bien carisma e institución. Y esas dos realidades, la realidad neumatológica y la realidad eclesiológica, dando continuidad histórica al acto fundacional de Jesús de la iglesia y prolongada por la acción fecunda del Espíritu Santo. Por eso para Rahner, el carisma es un milagro y manifestación del tiempo de la gracia, la nueva historia de salvación. Miren qué interesante este pensamiento de este teólogo Karl Rahner, donde desde allí empieza a unificar e integrar muy bien la parte neumatológica, la acción del Espíritu Santo, y también esa parte eclesiológica, la institución. Y por eso desde allí, carisma e institución no se pueden oponer, son una realidad de la iglesia, del Espíritu, del Padre eterno. Y por eso nosotros tenemos que ver que el carisma es un milagro. Es un milagro, ¿por qué? Porque los carismas del Señor los va suscitando la acción del Espíritu para dinamizar el corazón de la iglesia, para dinamizar también nuestra vida y poder llevarnos hacia esa santificación. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad. Y ahí tenemos que ver que es una manifestación del tiempo. En la gracia del Señor, Dios va sustentando el corazón de la iglesia, en esos despertares carismáticos también en el corazón de la iglesia. Por eso también sigue diciendo este diccionario teológico, cuando se habla sobre el carisma, que se dan dos mediaciones. La primera mediación es la ordinaria, que es la institución, la iglesia institucional, y la segunda, la extraordinaria, el carisma, con la que Dios actúa de forma y en tiempo imprevisibles. Y estas manifestaciones, estas mediaciones se dan para generar un espíritu de comunión. Como diría Sara Ireneo, el Espíritu Santo crea la comunión en el corazón de la iglesia. Por eso es importante abrirnos a los carismas, aceptar los carismas que vienen del Espíritu. No podemos rechazar la acción del Espíritu. Y desde allí tenemos que mirar cómo para analizar y descubrir la credibilidad del carisma, debemos definitivamente discernirlos. Hay que discernir cuando el Espíritu de Dios derrama un carisma. El Espíritu de Dios es un espíritu de unidad y de comunión, no de confusión. Y por eso, si el carisma ejercido genera confusión o caos, o lleva a la destrucción de la unidad en el corazón de la iglesia, o a la desobediencia, entonces hay que discernir ese carisma, hay que cuestionar ese carisma, porque no está creando la unidad y la comunión. Por eso el Espíritu Santo derrama sus gracias, sus carismas. Por eso el carisma es una manifestación de la gracia del Espíritu, y el Espíritu es un espíritu de unidad y genera paz en los corazones. Ojo con esto, hermanos, que hay personas que a través del carisma manipulan las conciencias. Ojo, que hay personas que a través del carisma buscan otros intereses mezquinos que no son los del Espíritu, que no son los de la gracia. Hay personas que muchas veces se aprovechan de las bondades del carisma, abusan del carisma y colocan tarifas al carisma. Es delicado ese aspecto con el cual muchas veces se abusa de la bondad del carisma. El carisma es del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios genera siempre la unidad y siempre garantiza la verdad, la unidad entre la iglesia institucional y la iglesia carismática, eclesiología y neumatología. Entonces de allí es la unidad. Por eso Rahner integró muy bien esas dos dimensiones, estas dos realidades en el corazón de la iglesia. Y también por los frutos conoceremos si verdaderamente es un carisma auténtico que viene del Señor, o si más aún a través del carisma se aprovecha de la nobleza de la gente, de la bondad de las personas. Desde allí tenemos que tener criterio, objeción de conciencia y discernimiento, porque si el carisma nos lleva muchas veces a la desobediencia,
si nos lleva muchas veces a aislarnos del corazón de la iglesia, entonces tenemos que cuestionar ese carisma. El Espíritu Santo entonces crea la unidad, la comunión entre lo carismático y lo institucional. Pero también recordemos que muchas veces nos negamos a los carismas, que muchas veces criticamos y señalamos los carismas, no los acogemos. Entonces también es importante que la institución acoja los carismas del Espíritu como un don, como una manifestación, como un milagro, como diría Karl Rahner, y también formar los carismas, porque si le huimos al carisma, a los carismas, y le huimos también a la formación en los carismas, entonces estamos también estamos apagando el Espíritu, estamos apagando la acción del Espíritu en el corazón de la iglesia.